escuchamos poco y hablamos más. Lo correcto es primero escuchar más y hablar poco. Bueno, lo necesario, ¿no? Pero tampoco no hablar nada. Es necesario que tenemos que hablar, interactuar. Somos seres humanos y necesitamos interrelacionarnos. ¿Se imaginan si no nosotros no nos podríamos comunicar? ¿Cómo sería el mundo sin comunicación? Sería, no lo sé. ¿Cómo sería la vida, no? Sin comunicación. Todos necesitamos interactuar. El ser humano por naturaleza es un ser social. Y ese ser social se vislumbra en la convivencia social, ¿cierto? Entonces no tengan temor de hablar o opinar, pues con eso no se les viene el mundo abajo. Más al contrario, vamos a romper ciertas, digámoslo, tendencias que pues algunas veces se nos marcan, ¿no? Quizás en el colegio donde estudiaste antes, no sé, primaria, por ahí parte de la secundaria, no creo que no te deja opinar, no creo. Pero sí tenemos cierta tendencia a no hablar. No, rompamos ese miedo, ese, no sé, llamemos miedo, fobia, y pongamos o tratemos de sobreponernos a esa situación. Repito, si hablamos en la de comunicación, es importante interactuar. Sería interesante que somos ahorita, ¿cuántos somos? Somos 17 ahorita, bueno, 15. Somos 15. Sería interesante que los 15 participen. Sería lo ideal, ¿no? Que todos participen. Pero solo es un ideal. Vamos a ver si hoy ya interactuamos con ustedes, porque hoy así nos vamos a ir al ítem de razonamiento verbal. Hemos desarrollado en los bimestres anteriores todo lo que concierne a literatura. Hemos visto literatura española. Un poco recordando. A ver, ¿qué temas recordan este mes, chicos? ¿Qué temas hemos desarrollado este bimestre? ¿Alguien recuerda? A ver, por ahí. Tomo apuntes. ¿Alguien recuerda? ¿Qué temas hemos desarrollado este bimestre? Bueno, este bimestre o la clase pasada. A ver, Violeta. Profesor, la clase antepasada hicimos la novena Callavaresca y la clase pasada sobre los monosílabos, los 8 Muy bien. monosílabos. Excelente, Violeta. Muy bien. Correcto. Hicimos la primera sesión de lo que era, en este caso, la novela picaresca. La segunda semana desarrollamos la novela caballeresca con El Quijote de la Mancha. Luego Lope de Vega con La vida es, en este caso, Fuente Ovejuna, la mejor obra de teatro español. Y la clase pasada desarrollamos sobre la tiliación diacrítica, como dijo vuestra compañera, de los 8 monosílabos. Bueno, yo quiero entender que Violeta, dos cosas, ¿no? Violeta tomó apuntes o Violeta tiene buena memoria, son dos cosas. No hay otra. Si tiene buena memoria, excelente. Lo otro es que si tomó apuntes. Entonces, muy bien, Violeta está viajando, correcto. Entonces, son cosas, queridos estudiantes, que ustedes tienen que manejar. Repito, es importante, estás tercer año y estás en casita, toma apunte. Si no tomamos apunte, lamentablemente pasamos y no tenemos idea de lo que hemos hecho en el tercer año. ¿Correcto, chicos? Siempre tengamos esa reflexión, esa predisposición de aprender. Ojo, les digo, porque, ojo, no me place a mí, sino lo dice la experiencia. Yo soy un profesor ya de muchos años, soy profesor joven, ya tengo mis añitos, tengo 20, aunque ustedes no crean, 25 años en el SANE. Ya me voy a jubilar en el SANE, 25 años. Y en ojo, también en otras instituciones, ¿no? Entonces la experiencia me ha demostrado de que en este caso una manera y una técnica de aprender es tomando apuntes. Es una técnica de estudio, porque al copiar vas aprendiendo, porque no todo entra por el oído y queda aquí, no. También queda en los apuntes que tú vas a tomar en cuenta. Eso es importante. Aunque ustedes se renieguen, ese profe ya va a decir que tomemos apuntes. Aunque ustedes renieguen, pero eso es así, chicos. Ustedes van a educación superior, instituto, universidad, etcétera. Tu profe no te va a dictar. Tu profe va a entrar a clases y va a explicar su tema.
No le interesa a tu profesor si tú lo entiendas, no lo entiendas. No le interesa. No le interesa si copias o no copias, porque tu profesor no te va a decir, préstame tu cuaderno, voy a revisarlo. No. Lo que te vas a defender es en tus exámenes, sea parciales o finales, lo que sea. Ahí te vas a defender. Correcto. Entonces siempre, chicos, esos consejos que le dan vuestros profesores, tómenlo de la mejor manera, del lado positivo. Bueno, Violeta levantó su manito. Dime, hija, algún acápite, algún añadido. No, profesor, se quedó sobre mi mano. Muy bien, correcto, hija. Muy bien, chicos. Dicho esto, vamos con nuestra clase. Hoy día, repito, entramos al ítem de razonamiento verbal, ¿ya? RV, lo que están con su módulo, se van a RV y vamos a platicar sobre raíces griegas y raíces latinas. Ahora, este tema de raíces es un tema importante, fundamental para el manejo del lenguaje. ¿Ya? Dirán, profe, ¿cómo así? Recuerda que nosotros hablamos el español, ¿cierto? Todos hablamos el español. Y recordamos que, a ver si hacemos acá un gráfico, ¿ya? España es la península ibérica, más o menos así. Por acá, así. Es España. Bueno, por este lado está Portugal. Esto es España, es Portugal, ¿ya? España esta partecita y esto es Francia. Hay que tener en cuenta que en este caso España, en muchos siglos atrás, fue conquistado por otras naciones. Fue conquistado, por ejemplo, por los musulmanes, los árabes, los griegos, los romanos, los persas, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, España como país antes estaba definido en lo que se llamaban reinos. ¿Sí? Reinos. Y cada reino hablaba su lengua. Ahora, el único reino que hablaban el castellano, el reino de Castilla. En Castilla se hablaba el castellano y se profesaba la religión católica, que estaba en el centro de España. Vamos a suponer que esto era. Ahora, el castellano se va a formar, chicos, por la fusión de dos lenguas. Se fusiona gracias a dos lenguas. Por un lado, el griego, ¿sí? El griego más el latín. La fusión del griego más el latín va a dar como resultado que se forme el castellano. Entonces, nosotros hablamos el castellano, ¿sí? ¿Cierto? El español. Si nosotros queremos hablar con bastante propiedad el significado de las palabras, si sabemos las raíces tanto griegas y raíces latinas, obviamente el manejo del lenguaje se nos va a ser bastante sencillo. ¿Correcto, chicos? Entonces, es la importancia por lo cual hoy ya vamos a estudiar lo que son las raíces griegas y lo que son las raíces latinas. Bien, vamos avanzando. En este caso vamos a indicar que en forma etimológica las raíces griegas, cuando hablamos de raíces griegas, vamos a hablar de etimología. ¿Sí? Recordarán ustedes. En algunas áreas estudiamos etimologías. Por ejemplo, dicen geografía, geo, vida, grafía, descripción. Entonces, repito, geo, tierra, grafía, descripción. ¿Qué es geografía? Descripción de la tierra. O cuando dicen bio, vida, logos, estudio de la vida, biología. Son etimologías. Entonces, en ese sentido, vamos a indicar que la palabra etimología proviene de dos voces griegas. Etimos, que significa verdadero, ¿ya? Y logos, logía, estudios, significa palabra o tratado. En tal sentido, cuando definimos, vamos a indicar que la etimología es parte de la gramática, ¿cierto? Es parte de la gramática que estudia el origen de las palabras, ¿ya? El origen de las palabras. La razón de su existencia, significación y forma. Todo esto a partir de sus raíces formativas o lo que llamamos los etimos. Es decir, si nosotros como estudiantes o como cualquier persona, si conociéramos las raíces tanto el griego y el latín, si conociéramos las raíces, créanme, manejar el lenguaje, el léxico, el vocabulario de la lengua española se nos va a hacer bastante fácil. Y si no conocemos, ahí se nos va a hacer bastante difícil.
Tú como estudiante de secundaria, tercero de secundaria, tenemos que manejar esto, ¿no? Bien, chicos. Partimos por lo que son raíces griegas. Por ejemplo, andro significa varón. Ejemplo, andropausia, ¿no? Gino o gine significa mujer. Y ahí viene el término ginecología. El ABC, lo que llamamos el abecedario, se llama grama. Perrito es sino, ictio es pez, crono es tiempo, gastro está vinculado con el estómago, astro con el sol o estrella, dáctil con el dedo, himno con el sueño, podo es el pie, podo, ¿sí? Macro grande y micro es pequeño, óseo es el hueso, piro es el fuego, odonto es diente, cardio es corazón, biblio es libro, quiro es mano, y ahí recuerden el término quiromancia, melo es melodía, polis es una ciudad, ¿no? Entonces, a grandes rasgos esto, ¿no? Bien, vamos a un poquito estudiar ahora sí esto de acá. ¿Sí, chicos? Un poquito estudiamos. Aquí vemos las principales raíces griegas. Por ejemplo, la palabra algia. Toda palabra que termine en algia significa dolor. ¿Ya? Significa dolor. Ejemplo, neuralgia. Neuro es neuro, nervio. Algia es dolor. Alguien dice, yo tengo neuralgia, vas a entender que tiene dolor a los nervios. ¿Correcto? Entonces, todo término que termine en algia es dolor. ¿Sí? Importante eso que conozcas. Antropo en etimología significa hombre. ¿Sí? Hombre. Antropo es hombre. Ejemplo, antropófago. Antropo, ya sabes, hombre. Fago es comer. Profesor, ¿cómo se define entonces antropófago? El que come carne humana. Parece absurdo, ¿no? Que alguien come carne de su propia especie. Pero sí alguna vez ha pasado, ¿no? Es lo que llamamos el canibalismo. Ha habido situaciones. Por ejemplo, cuando un avión de Uruguay se iba a Chile, incluso lo han sacado en películas, el avión de Uruguay iba a Chile y el avión lamentablemente cayó en los Andes de Chile y una parte de los tripulantes fallecieron y otra parte se salvó. Y los que se salvaron para poder sobrevivir tenían que comer carne de sus compañeros fallecidos. Ejemplo claro de lo que, lo que es antropófago, ¿no? Bien, seguimos acá. Libro, digo, biblio significa libro. ¿Correcto, chicos? Biblio es libro. Ejemplo, biblioteca. Biblio es libro, teca, conjunto o agrupación de libros, ¿no? Bibliotecas, conjunto de libros. Bio, ya hemos dicho hace momentitos también, bio significa vida. ¿Sí? Ejemplo, biología, ¿no? Bio es vida, logología, estudio de la vida. Ejemplo, tu profesor te puede decir la introducción de la clase de biología. Queridos chicos, ¿qué creen que es la biología? Biología, mi profe me dijo que bio es vida, logología, estudio. Es la ciencia que estudia la vida. ¿Correcto? Calo significa hermoso. ¿Sí? Calo es hermoso. Y ahí viene el término de caligrafía, de calo. Cali, calo, hermoso. Grafía, recuerda que grafía es escritura, eso hemos visto en primer trimestre. Recuerden que hablábamos de las palabras homógrafas, homófanas. Ahí. Cardio, ya sabes que cardio significa corazón, ¿sí? Cardio significa corazón. Ejemplo, taquicardia. Taqui es rápido, cardia es corazón. Latido rápido el corazón. Alguien cuando tiene taquicardia, su corazón se acelera, ¿no? Cosmos significa mundo, ¿sí? Cosmo es mundo. Ejemplo, cosmovisión. Cosmo es mundo, visión ver. Visión es de ver. Ver el mundo. Digan, profe, ¿cómo es de cosmovisión de ver el mundo? Recuerden, queridos chicos, nosotros, por ejemplo, que hablamos en español, pertenecemos al mundo occidental, ¿cierto? ¿Ustedes creen que los que miran lo que somos el mundo occidental, que hablamos español, miren de la misma manera los que hablan, por ejemplo, del mundo andino, o sea, las personas que hablan quechua? No. Miran de distinta manera. Ven el mundo de otra manera. Si cada cultura que maneja su lengua ven el mundo desde su ángulo, desde su perspectiva. Un ejemplo claro. En el mundo andino, por ejemplo, cuando un niño se enferma,
y te dicen, ah, ese niño le han echado ojo, ¿no? O tiene susto, ¿cierto? Le pasan huevito, alumbre, etcétera, flores, lo que llamamos los shockman, etcétera, ¿no? Pero ustedes creen que cuando vas a un médico, el médico va a decir, ah, bueno, este tu niño le han ojeado o tiene susto, ¿no? Para el médico occidental no existe el susto, ni el mal de ojo, nada, nada, nada. Y muchas veces los niños, cuando le pasan con huevitos, se sana y el médico no puede dar. Entonces, recuerden que la cosmovisión es como tú ves el mundo desde distintas perspectivas. En este caso, si hablamos de desde las enfermedades, ¿no? Cambian de cultura en cultura. Seguimos. Céfalo significa cabeza. Chicos, céfalo es cabeza. No se olviden eso nunca. Tratemos de internalizar. Ustedes son chicos jóvenes y cuando uno es joven, el cerebrito está activo. Hay que hacerlo pensar la cabeza. La cabecita es para pensar, no para peinar. Sí, también para peinarlo, pero hay que hacerlo trabajar la cabeza. La cabecita le gusta todo lo fácil. Bien, céfalo es cabeza. Y aquí vemos como ejemplo acéfalo. En etimología, querido estudiante, la A significa sin. La A es sin. Céfalo sin cabeza. Profe, ¿cómo es sin cabeza? O podemos decir que el Perú es un país acéfala. ¿Por qué? Porque la presidenta no está presente, está en otras. ¿No? ¿Correcto? Bien. Cracia en etimología significa gobierno. Cracia es gobierno. ¿Correcto, chicos? Y ahí viene el término burocracia. Buro no es gobierno. Cracia es gobierno, ¿cierto? Y buro no es gobierno de burro, no. Burocracia es gobierno del pueblo. De empleados públicos. La burocracia es el gobierno de empleados públicos. ¿Correcto? Cromo significa color. Cromo es color. ¿Ya, chicos? Ejemplo, policromía. Poli en etimología es varios. Poli es varios. Cromía es colores, varios colores. Por ejemplo, tu profesor de historia te puede decir, la cultura nazca desarrolló una cerámica polícroma. Guay, qué profe, ¿qué es polícroma? Ya sabes, poli, varios, cromo, cromía, cromos, colores. Es decir, los nazcas usaron varios colores de cerámica. Crema, rojo, azul, amarillo, verde, etc. ¿Cierto? Seguimos. Crono en etimología significa, hay notas, crono significa tiempo, ¿ya? Tiempo. Ejemplo, cronograma. Crono es tiempo, grama es periodo, periodo de tiempo, cronograma. Demo significa pueblo, no se olviden, demo es pueblo en etimología. De ahí viene el término epidemia. Epi, enfermedad, demia o demo, pueblo, enfermedad del pueblo, la epidemia. Dermis, chicos, significa piel, ¿ya? Dermis significa piel. Ejemplo, hipodérmico, hipo, debajo, dérmico, piel, debajo de la piel, o sea, la temperatura bajó demasiado. Alguien dice, tengo dermatitis, inflamación a la piel, como ejemplo, ¿no? Edro, en etimología significa cara, ¿ya, chicos? Edro es cara. Ejemplo, hexaedro. Hexa es varios, edro caras, varias caras. Etimo, hemos visto al inicio, etimo significa verdadero, ¿no? De ahí viene el término etimología. Etimo, verdadero, logía, logología, estudio lo verdadero, ¿cierto? Luego tenemos el término edro. Edro en etimología significa cara, ¿ya? Ejemplo, hexaedro, ¿sí? Hexaedro. Bueno, etimo ya hemos visto fago, en etimología, chicos, significa comer. Fago es comer, ¿ya? Ejemplo, fitófago. Fito es planta, ¿sí? Fago, comer. Fitófago, el que come plantas, ¿sí? Filo en etimología significa amigo, ¿ya? Ejemplo, filántropo. Filo, amigo, antropo, hombre. Recuerda que antropo es hombre. Amigo el hombre, es una persona buena, bondadosa, es filántropo. Fito, repito, es planta, ¿no? Fito es planta. ¿Ah? Ejemplo, fitología. Fito, planta, logía, estudio la planta. ¿Quieren ustedes tener la secundaria? Van a estudiar fitología. Se van a estudiar la planta. Quién sabe, ¿no? Les gusta. Fobia
En etimología, chicos, significa miedo. Fobia es miedo. Ejemplo, hidrofobia. Hidro en etimología, chicos, es agua. Fobia, miedo. Miedo al agua. ¿Cierto? Y las fobias son múltiples, ¿no? Seguramente ustedes, así como yo, tenemos ciertas fobias, ciertos miedos. Ejemplo, aracnofobia, miedo a las arañas, ¿no? Otro, heliofobia, miedo a los rayos solares, al sol. Yo sé, pienso que tienen ustedes esta fobia. Claustrofobia. ¿Qué será claustrofobia, chicos? ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué? Claustrofobia. ¿Tienen idea? No, no les suena para nada. Bueno, claustrofobia significa miedo a lugares encerrados. Hay personas que no pueden estar encerrados en las cuatro paredes, tienen fobia, tienen miedo, tienen pavor, salen corriendo, ¿cierto? Entonces, fobia es miedo. Ya chicos, todo lo que termina en fobia es miedo. Ginecofobia, androfobia, necrofobia, pirofobia, etcétera, etcétera. Hay fobias y fobias. Fono, en etimología significa, ya sabes, significa sonido. Ejemplo, teléfono, tele, lejos, fono, sonido, sonido de lejos. Foto significa luz, ¿ya? Foto es luz. Ejemplo, fotografía, foto, luz, grafía y descripción. Descripción de la luz. O sea, la luz nos describe, cuando nos tomamos foto así, sale luz, ¿no? Nos describe, esa luz nos describe cómo estamos. Gamo significa unión. Ejemplo, endogamia. Endogamia es unión. Unión. Dirán, profe, ¿qué es endogamia? Endogamia es cuando alguien se casa con su misma, digamos así, de su misma estirpe, su misma cultura, de su mismo pueblo. Correcto, sí. Por ejemplo, vamos a suponer que yo soy ashaninka, ¿ya? Y mi esposa también debe ser ashaninka. Me caso de mi propia cultura, ¿ok? Es endogamia. Bien, seguimos con gastro. Gastro en etimología significa estómago, ¿correcto? Gastro es estómago, ya no se olviden. De ahí viene el término gastronomía, el arte de la cocina, ¿cierto? Geo, y hemos dicho, geo significa tierra, ¿sí? Ejemplo, geografía, tierra, grafía, descripción, descripción de la tierra. Luego tenemos gono. Gono significa ángulo. Ejemplo, polígono. Poli es varios, gono ángulos, varios ángulos. Grafo significa escritura. Grafo es escritura. Ejemplo, grafología. Grafo, escritura. Logología, estudio. Estudio de la escritura. Grama significa letra. Ejemplo, gramática. Grama, letra, y tica, ciencia. Ciencia de la letra. Y recuerden que la gramática es la ciencia que estudia la lengua, ¿no? Bien. Seguimos con estas raíces más para ir avanzando. Bueno, acá tenemos ema, significa sangre, ema es sangre, y ahí viene el término anemia, recuerdan que A en etimología es sin, nema, sangre, sin sangre, la anemia es carencia de sangre en el cuerpo humano, ¿cierto? Helio significa sol, no se olviden, helio es sol. Ejemplo, helioterapia, helio, sol, terapia, curación, curación con el sol. Hidro, ya sabes, es agua. Ejemplo, hidráulica, hidro, agua, hidráulica es generación de energía en base al agua, ¿no? Latría es adoración. Ejemplo, heliolatría. Helio es sol, latría es adoración. ¿Sí, chicos? Lito es piedra. No se olviden, lito está vinculado con la piedra. Ejemplo, paleolítico. Paleo es piedra, lítico, digo, paleo es época, lítico es piedra. Época de la piedra, paleolítico. Logología, estudio, ejemplo, cardiología. Cardio, ya sabes que es corazón. Logología, estudio, estudio del corazón.
Metría o metrometría significa medida. Ejemplo, cronómetro. Crono es tiempo, metro, medida. Medida el tiempo, cronómetro. Morfo significa forma. ¿Sí? Morfo significa forma. Ejemplo, morfología. Morfo es forma, logía, estudio. Estudio la forma. Eso se estudia en gramática, ¿no? Vamos con necro. Necro en etimología significa muerto. Necro es muerto, ¿ya? Ejemplo, necrópolis. Necro es muerto, polis, ciudad, ciudad de los muertos. Ejemplo, la cultura Paracas es una necrópolis porque los antropólogos estudiosos han encontrado una ciudad enterrada. ¿Sí? Neuro es nervio. Chicos, neuro es nervio. Ejemplo, neuralgia. Neuro, nervio, algia, dolor, ya sabes, ¿no? Nomo significa ley, orden. Ejemplo, autonomía. Auto es uno, onoma, orden. Orden con uno mismo se ordena. Odonto significa diente. ¿Sí, chicos? Y ahí viene el término odontología. Odonto es diente, que ustedes van a estudiar odontología. Logología, estudio de los dientes. Oftalmo está vinculado con el ojo. Ejemplo, oftalmología. Oftalmo, ojo, logología, estudio el ojo. Oligo es pequeño. Ejemplo, oligarquía. ¿Sí? Grupo pequeño. Onoma en etimología significa nombre. Ejemplo, onomástico, ¿no? Onomástico. Orto significa recto. ¿Sí? Orto es recto. Ejemplo, ortografía. Orto es recto, grafía ya sabes que es escritura. Recta escritura o correcta escritura. Oto significa oído, y ahí viene el término otitis. Ya, otitis. Ojo, chicos, recuerden que todo lo que termina en itis es inflamación. Si yo digo tengo otitis, inflamación al oído. Gastritis, inflamación al estómago. ¿Qué más? Prostatitis, inflamación a la próstata. Cefalitis, inflamación al cerebro. Conjuntivitis, inflamación a los ojos. Todo lo que termina en itis es inflamación. Y tenemos con este bloque, en este caso, paleo en etimología significa antiguo. Ejemplo, paleografía. Paleo antiguo, grafía, ya sabes que es escritura. Ciencia que estudia las escrituras antiguas, paleografía. Patía significa enfermedad. Sí, chicos, patía es enfermedad. Ejemplo, psicópata. Psico es alma, pata, patía, enfermedad, enfermedad del alma. Psicópata, el que está enfermo del alma, ¿no? Piro significa fuego. Ejemplo, pirotecnia. Sí, chicos, pirotecnia. Podo significa pie y viene como ejemplo el término de ápodo. Recuerdan que A significa sin. Podo, pie, sin pie. Un niño que nace sin pie dice, ese niño nació ápodo. ¿Sí? Entonces, A es sin y podo es pie. Polis significa ciudad. Ejemplo, metrópolis. Cuando decimos metrópolis, metro es grande, polis, ciudad, ciudad grande. Metrópolis, ciudad grande. Ejemplo, Lima es una metrópolis, ¿cierto? Bien. Pseudo es falso. Ejemplo, seudónimos. Pseudo, falso, onoma, nombre. Falso nombre. Psico es alma. Ejemplo, psicología. Chicos, psico es alma, logología, estudio el alma. La psicología como tal es la ciencia que estudia el alma. Aunque ya con la versión actual, la psicología estudia el comportamiento humano. Tero significa ala, ¿no? De ahí viene el término díptero. Dip 2, tero, ala, dos alas. Animales que tienen dos alas, díptero. Luego rino, querido estudiante, significa nariz. Ejemplo, rinoplastía. Rino es nariz, plastía es cirugía. Cirugía en la nariz. Sema significa signo, ejemplo, semáforo. ¿No? Taqui significa rapidez, ejemplo, taquigrafía. Taqui, rápido, grafía, escritura. Taquigrafía, el que escribe rápido. ¿Cierto? Rapidito escriben, con todos los 10 dedos. Teo en etimología significa Dios. Ejemplo, teología. Ya, chicos, teología. Teo, Dios, logía, estudio el Dios. Todos los curas y monjitas estudian teología. Terapia significa curación. Ejemplo, hidroterapia, ¿no? Hidro es agua, terapia, curación. ¿Sí? El que tiene hidroterapia cura en este caso, con agua, ¿no? Termo significa calor. Ejemplo, termómetro. Termocalor, metro, medida. Medida el calor. Tropo significa vuelta.
Ejemplo, fototropismo. Foto, luz, tropismo, vuelta. Vuelta de la luz, del sol. Y por último, zoo es animal, que significa zoo, como ejemplo, zoología, ¿no? Zoo, animalología, estudio del animal. Muy bien. Ahí nos vinculamos lo que son las raíces etimológicas del latín. Chicos, el latín. Es la otra parte. Recuerden, repito y reitero que el español se formó gracias a la fusión de dos lenguas, el griego más el latín. Esa es la unión de dos lenguas dio como resultado el español. En este caso vamos a hacer un poquito de lo que son las raíces latinas, ¿no? Es el estudio de las raíces y uso de palabras que derivan del latín. Ojo, chicos, el latín es una lengua muerta, ¿cierto? Ya no existe, no hay, pues ya nadie habla el latín. Es decir, acá hay en desuso, ¿no? Salvo para el rito católico ortodoxo y la taxonomía científica. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Dirán ustedes. A ver, pregunto, cultura general, chicos. ¿Cuál es el país más chiquito del mundo, más pequeño del mundo? ¿Cuál es el país más chiquito del mundo? ¿Alguien recuerda? ¿No recuerdan? El país más pequeño del mundo, no tienen ni idea. Bien. Para los que no tienen idea, ojo, parte de cultura general. El país más pequeño del mundo es el Vaticano. El Vaticano. ¿Dónde está el Vaticano? En Roma, Italia. El Vaticano son metros cuadrados en la cual vive el Papa y su séquito, ¿sí? Y la lengua oficial del Vaticano es el latín. Aunque esos curas que están ahí en el Vaticano no hablan latín durante todo el día, no lo hablan, pero sí está considerado como su lengua oficial, en este caso el Vaticano. Y obviamente hoy día domingo, seguramente a las primeras horas, el Papa, en este caso, ha hecho su misa para todos los feligreses que van al Vaticano en latín, ¿cierto? En latín. Muy bien. Veamos algunas raíces latinas. Por ejemplo, el ABC, el abecedario que llamamos en latín se llama litera. Ciudad se llama urbe. Fuerte, fortachón, ¿no? Forte. Avi es, ave es avi. Api de abeja es api. Pisi de pescadito. Cani de perrito. Somno de sueño. Oculus de ojo. Braqui de mano. Audi de oído y dígito de dedo. Entre otros, ¿no? Bien. Aquí vemos algunas locuciones latinismos del uso del latín, ¿no? ¿Qué dice acá? Todavía en nuestros días se sigue utilizando estas expresiones en su forma original latina, o sea, el latín, que se mezcla con español y a veces sin reconocer o sin conocer su verdadera raíz. Que es, quizás, chicos, ustedes al tener la secundaria, algunos de ustedes va a optar a estudiar la carrera de Derecho, ¿sí? Y si vas a estudiar Derecho, es casi seguro que tienes que saber mucho de latín. Necesitas saber el latín. Y dirá, ¿por qué, profesor? Porque recorren el derecho, la cual se aplica en el Perú, es una emulación, una copia de lo que es el derecho romano. De esa época, hablamos de muchos miles de años atrás. Y por tal motivo, muchos preceptos como teoría, doctrina del derecho, está en su raíz. Por ejemplo, te pueden decir, ¿no? El término ergo en latín, y es muy usual en los abogados cuando escriben sus escritos, pues algún día ustedes van a llegar a la justicia, van a ver, ahí dice ergo, y ese ergo es un conector que solamente lo utilizan los abogados, los jueces, y es un término latín, ¿sí? Entonces, por ese lado, ¿ya? Un poco vamos viendo acá, por ejemplo, el término ad hoc significa a propósito o para esto. Por ejemplo, saben que la presidenta que tenemos, no cualquiera lo puede investigar, a ella lo tiene que investigar la fiscal de la nación. Y la fiscal tiene que conformar una comisión ad hoc a propósito para un determinado tema de investigación para la presidenta. ¿Correcto? Alias en etimología latina significa sobrenombre o apodo, ¿ya?
Alma mater es patria, universidad, colegio. ¿Sí? Universidad, o el otro es el alter ego. El alter ego es el otro yo. AM significa antes del mediodía. A posteriori, después, y a priori, antes. El término bis, que es muy usual en las canciones, significa dos veces. Carpe diem significa, alguien dice carpe diem, goza este día. ¿No? Cogito ergo sum, que quiere decir pienso, luego existo. ¿Cierto? Contra natura, contra lo natural. Corpus significa obra y cuerpo, en este caso de Cristo, ¿no? Corpus Christi decimos, ¿no? Obra y cuerpo de Cristo. Curriculum vitae es hoja de vida. Ahí dice, a ver chicos, a ver joven, me presentas tu currículum vitae, presentas tu hoja de vida, desde lo que has estudiado hasta lo que eres ahora, ¿no? Y de facto significa de hecho, o también el término de ipso facto, ¿no? En el acto, entre otros más. A ver, vamos acá. A ver, acá necesito 3 voluntarios. Ahora sí vamos un poco de práctica, chicos, de raíces griegas y latinas. Vamos un poco de práctica. 3 voluntarios, vamos chicos, para poder poner sus puntitos. Es sencillo, yo les voy ayudando. Obviamente les tengo que ayudar, les voy guiando. Pero quiero que 3 atrevidos digan, profe, yo quiero hacerlo. No sé cómo, pero yo lo voy a hacer. A ver, vamos. No tengan miedo de participar, chicos. Tratamos tercero de secundaria. Levanten la manito los que quieren participar. Tengo a Violeta. Muy bien, Violeta. Violeta con esta clase ya hace su, ¿cómo dice? Su hack trick. O sea, en las 4 clases me participa Violeta. Y ella va a tener AD, AD, AD en comunicación. ¿Por qué, profesor? Porque todas las clases participa ella. Pues ahí veo que el empeño que le pone, y así todos ustedes, bueno, les dije acá son 12 que han participado, pero algunos han hecho, solo han hecho 1, otros han hecho 2, otros han hecho 3, pero poquitos han hecho 3. La mayoría se ha plantado en 1. No lo sé, tan difícil, no es difícil acá. Tengo a Violeta y tengo a Luz, uno más, me gustaría uno más. No tengan miedo de equivocarse, normal equivocarse. Es normal que nos podemos equivocar. Lo que no es normal es no participar. Eso sí no es normal. Si alguien no quiere hablar, eso sí estamos en serios problemas. Ahí sí necesitamos un psicólogo que nos pueda ayudar. Estamos en el proceso de aprendizaje. Suponiendo que fuera clases presenciales, te digo, a ver, Juanita. Tú como Juanita me vas a decir, no hablo, estoy muda. No creo, ¿no? Ya. Esto es sencillo. A ver si alguien se anima más por ahí. Dice, para practicar, observa con atención las siguientes raíces latinas y su significado. Luego observa las familias léxicas de acuerdo al sentido de cada oración. Escribe la palabra que corresponde. Bien. ¿Cuál es el origen? En este caso, digo, la raíz. La raíz que vamos a trabajar en esta tarde, una partecita, es del término gens. Ay, Dios, acá estamos. Gens. Gens en etimología latina significa origen. ¿Ya? Significa origen. ¿Recuerdan el Génesis de la Biblia? De ahí viene Génesis, viene ahí estamos. Significa origen. Bueno, acá tenemos 4 términos. Generaciones, 5 términos, ¿no? Progenitores, regenerar, genera y degenerar. ¿Sí? Encontramos 5 palabritas. Esas 5 palabritas que estamos viendo acá, generaciones, progenitores, regenerar, genera y degenerar, deben entrar en estos espacios. Una de ellas, solo una de ellas, no 2 o 3. A ver, Violeta, me ayudas, hija. Esa es la máquina que... Es la máquina que genera corriente eléctrica. Muy bien, Violeta.
Correcto, correcto. Violeta dijo, esa es la máquina que genera. Ay, Dios, ¿dónde estás? Punterito, 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 punterito. Siempre ese puntero me hace penar a mí. Acá estamos. Es la máquina que genera corriente eléctrica, ¿cierto? Entonces, genera ya está tachado, ya está usado, ya no lo podemos volver a usar. Muy bien, Violeta. Violeta Contreras Caro. Bien. A ver, Luz Martínez. ¿Dónde estamos, Luz Martínez? Debemos respetar a nuestros progenitores. Muy bien, Luz. ¿Y quiénes son nuestros progenitores, Luz? ¿Quiénes son nuestros progenitores? Nuestros papás, Muy bien, de excelente. nuestros papás, nuestros abuelos y así pues, Muy bien. definitivamente. Correcto, hijita, excelente. Progenitores. Entonces, fíjense, ya vamos a aprender un nuevo término. Progenitores son los que nos dieron vida, nuestros padres. Progenitores. Muy bien. Ahí queda, ¿cierto? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiere? A ver, Florcita, Flor Samaniego. ¿No estás Flor Samaniego, 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 Samaniego? Samaniego Sajamín, ¿no? Sí, no, buenas tardes, profesor. Hola. Donde dice entre el abuelo y el nieto hay dos progenitores. Eh, ya no hay hija. Progenitores queda descartado. Porque en la B ya le hemos Ah, hija ok. progenitores. Em, A ver, una de ellas piensa, hija. ¿Será generaciones, regenerar o degenerar? generaciones, Ajá. Muy bien. generaciones, profesor. Correcto. Entre el abuelo y el nieto hay dos generaciones. Muy bien. Excelente, hija. Correcto. ¿Ves? Y yo le pregunto, ¿dónde está lo difícil, chicos? ¿Dónde está lo difícil? No hay difícil. Es solo cuestión de querer participar y aprender. Hay que tener siempre, recuerden que el tema de aprender es intrínseco. Depende de mí. Y yo quiero aprender y me pongo empeño y lo hago. Poner ganas. Es siempre que ustedes pongan entusiasmo, empeño, ¿sí? Siempre la cosa es que ustedes háganlo con cariño, con voluntad. Entran a clase, entren con ganas de aprender algo. Dices, oye, hoy debo aprender algo. A ver, ¿qué mi profe, qué me va a enseñar? Y me pongo a las pilas, aunque con errores y aciertos, pero lo hago. Sí, chicos, no se amilanen, por favor. No se amilanen. Hay que ser atrevidos en la enseñanza, en el aprendizaje. Hay que atrevernos a hacerlo, aunque así nos equivoquemos. Bien, seguimos. Acá necesito 3 voluntarios. Igual que el anterior, igual les voy explicando. ¿Alguien se anima? Nadie. Nadie se anima. Bien, en vez de que nadie se anima, voy a ir avanzando yo. Acá la raíz es magistrum. ¿Sí? Magistrum. Y magistrum en latín significa maestro. ¿Ya? Significa maestro. Y esto vamos a ir explicando, ¿ya, chicos? A ver. Acá estamos. Maestro. Magistrum significa maestro. ¿Ya? Por ejemplo, magíster. Profe, ¿qué es magíster? Es un grado académico. ¿Ya? Un grado académico. Ejemplo.
Ejemplo, voy a poner ejemplo. Y acá, vamos a suponer que tú terminas tu secundaria, quinto secundaria, y vas a una universidad. En la universidad, por lo común, va a ser 5 años. Por lo común de las carreras, ¿no? 5 años, 10 ciclos. Y otras carreras como medicina, derecho, que van más años, 6, 7 años. Terminas tu carrera, tienes el grado de bachiller y tienes tu título. ¿Terminó ahí tu vida académica? No. Estudias 2 años más para que seas magíster, o sea, seas maestro. 2 años de grado académico. Magíster es un grado académico. Profesor, ¿termina ahí con ser maestro, magíster? No. 2 años más para ser doctor. Otros 2 años para hacer el PhD, ¿no? Son grados académicos. Claro, pues no así, pues, entonces toda mi vida voy a pasar estudiando. No, ya trabajando vas estudiando, ¿cierto? Y por ahí cometemos un error nosotros al decir, por ejemplo, al abogado y al médico le decimos doctor. Y no son doctores. Abogado es abogado, médico es médico. Y nos atrevemos a decir doctor, y doctor no sabemos si ha hecho su doctorado, no sabemos, no sabemos. Algunos son doctores y otros no son ni doctores. Entonces, pero cometemos ese error, voluntario o involuntariamente, ¿cierto? Puede haber un ingeniero que sea doctor, puede haber un profesor que puede ser doctor, puede ser un economista que sea doctor, y puede haber así como un médico que no es doctor, o un abogado que no es doctor. ¿Ya, chicos? El doctor es un grado académico. Entonces, magíster ya sabemos, ¿no? Luego viene acá el término de magistrado. ¿Qué es magistrado? Magistrado es el juez, el que hace justicia. El que hace justicia es el magistrado. Magistral está vinculado con algo espectacular. Ejemplo, clase magistral, presentación artística magistral, pues quiere decir espectacular, ¿no? Luego vemos el tema de magisterio. Magisterio es un conjunto de profesores. Magisterio, conjunto de profesores. Magistratura es donde se preparan para los futuros jueces fiscales. La escuela de la magistratura, para prepararse para ser jueces y fiscales. Y magisterial también está vinculado con los profesores. Magisterial, el magisterio. ¿Correcto? A ver, alguien se anima acá. Dice, ¿son justas las aspiraciones del... ¿Qué palabra entraría acá? A ver, Bueno, vamos, buenas Angélica. A ver. tardes, Hola, hija. buenas tardes, profesor. Hola, hija. A ver, Magistral, ¿será? magistrado. Vamos a ver si es cierto, ¿ya? Magistrado. ¿Son justas las aspiraciones del magistrado, del juez? Yo te pregunto, hija, a ver, más o menos para que te pongas en contexto. ¿Quiénes son los mal pagados? ¿Los jueces o los profesores? ¿Cuáles son los mal pagados? Lo que les pagan mal. A tu modo de ver, a tu modo de ver más, hija. Los jueces. ¿Son mal pagados? No, los jueces, ojo, los jueces deben estar ganando siquiera sus 10,000, 12,000 mensuales. Los jueces, 10,000, Los 12,000. profesores. Claro, los profesores. Los profesores que ganan seguramente 3,000 soles por ahí, ¿no? Entonces acá son justas las expresiones del magisterio, acá, ¿ya? Magisterio. ¿Ves? Muy bien, Angélica. Así vamos aprendiendo, pues. Así vamos aprendiendo. Interactuando vamos aprendiendo. Y Angélica ya no se va a olvidar eso. Ya sabe que es magistrado y sabe que es magisterio. O sea, acá es magisterio. Y recuerden, cuando ya hemos hablado siempre de ese tema, cuando él se equivoca, no va a pensar que yo me quito puntos. No, más bien aumento puntos. Porque es así, es la regla. Magisterio es esto. Magisterio peruano. ¿Correcto? Muy bien, gracias, Angélica. A ver, Luz Martínez dice, la carrera requiere verdadera vocación. ¿Cuál de las carreras requiere verdadera vocación? Luz. Dice, la carrera
Magisterial requiere de verdadera vocación. Muy bien, Luz. Claro que sí. La carrera magisterial, o sea, la carrera de profesores requiere verdadera vocación. Muy cierto. O sea, para ser profesor hay que tener vocación, ¿cierto? ¿Por qué profesor? Porque tú como profesor te vas a ir a trabajar hasta la punta del cerro dejando a tu familia, a tu esposo, tus hijos, todo, por enseñar a los niños. Volverás a 15 días, a un mes, no lo sé, o a la semana. Y esa es vocación, pues. Entonces acá viene la carrera magisterial. ¿Ya? Magisterial. Muy bien. Desachado magisterial. Alguien me ayuda con el último. El pianista ¿estuvo qué? A ver, me levantó la mano Violeta. ¿Cuál sería, hija? El pianista estuvo magistral en su... Muy bien. Correcto, Violeta. El pianista estuvo magistral. Magistral. En su presentación. Estuvo espectacular. Correcto. Entonces acá magistral se va. Muy bien, Violeta. Correcto, chicos. Fíjense, es fácil, ¿no? No me digan, profe, está difícil. Está sencillo. A ver, para terminar esta parte, si tenemos un poquito de tiempo, dice. Ojo acá, anima, en el latín, significa alma. Alguien se ha visto un ánima. Ánima quiere decir alma, ¿cierto? Y ahí viene el término de nominar. Nominar está con nombrar, ¿ya? Nominar significa nombrar. Inanimado, lo que no tiene vida. Magnánimo, el que es bueno, generoso, el que te da lo que tiene. Anímico, de ánimo. Igual, ánimo acá es su sinónimo. Animación, ya saben, animar, ¿no? Y por último, exánime. Exánime está cansado, estar cansado. Yo puedo decir, los chicos de tercer año a las 5 de la tarde estuvieron exánimes, estuvieron cansados y ya no quieren hablar. A ver, dice acá, reinaba Garán en la fiesta. ¿Cuál entraría? Luz, ¿qué entra, hija, acá? Animación, profesor. Claro, animación, muy bien. Así de sencillo. Animación. Muy bien, excelente. Luego dice, el esfuerzo realizado lo dejó, también está fácil. El esfuerzo realizado lo dejó. ¿Alguien recuerda por ahí? Víctor, a ver, Víctor Guapaya. Profesor, buenas tardes. Hola, hijo. El esfuerzo realizado lo dejó exánime. Muy bien. Tu apellido es Guapaya Zambrano, ¿no? Sí, Zambrano ahorita. Correcto, hijo, gracias. Es cierto, el esfuerzo realizado lo dejó exánime, cansado. Ojo, ya saben, hay un término también, exánime, sinónimo de cansado. Y por último, debemos ser con los vencidos. ¿Qué término entraría allí? Ahí entraría, debemos ser magnánimos, buenos, generosos con los vencidos, ¿ya? Magnánimos. Chicos, ahí sí quedaría. Muy bien, queridos chicos, chicas, señoritas, señoritos, jóvenes, vamos a culminar aquí nuestro tercer bimestre, este segundo bimestre. Seguramente en el mes de octubre nos vamos a reencontrar para el último bimestre de ese tercer año. Agradecerle por su paciencia y su gentileza y haberme soportado durante este mes. Vamos a continuar entonces en el tercer bimestre nuevamente. Gracias, chicos, que tengan un bonito domingo, una bonita semana, que les vaya súper, súper y felicidades a todos. Gracias, chicos, hasta la siguiente sesión.
Hasta luego, profesor. Cuídese. Gracias. Gracias, Angélica. Nos vemos.